las 7 de la noche, 2 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Alejandra, ¿qué tal? De buenas nuevo, noches, buenas Juan noches. Roberto. Los estamos acompañando en esta cobertura especial. El noticiero del Senado, muy amablemente, su presidente Lidio García nos ha cedido el espacio de esta noche para hacer una edición especial, y sí que es especial la de hoy. Hace 40 años, esta iglesia era la principal de Armero. Hoy estamos parados sobre, Alejandra, no solo sus restos, sino lo que han logrado recuperar. Así es. Y hoy lo han convertido en un enorme y muy lindo símbolo de homenaje a la memoria de esas 25.000 almas que hace exactamente 40 años perdieron la vida por culpa de una avalancha. Y aquí hace 4 décadas, Juan Roberto, estaba erigida la iglesia de San Lorenzo. Era no solamente el centro espiritual, sino también el centro social y de fe de los armeritas. Si damos un paso hacia los lados para que los televidentes puedan apreciar cómo los restauradores ubicaron exactamente en el punto original el atrio de la iglesia de San Lorenzo, y el piso también es una restauración, una labor titánica y admirable de restauradores y arquitectos para conservar esto, que no es solamente una ruina, que es muchísimo más que eso. Es el símbolo de lo improbable, porque fue lo poco que quedó en pie o que quedó de esa avalancha que se llevó casi todo. Esa nostalgia, esa tristeza, esa devoción y ese amor por su pueblo lo rindieron miles de armeritas, cerca de 5.000 que llegaron de diferentes zonas del Tolima. Ustedes ven imágenes de esa ceremonia, hubo pétalos de rosas, hubo una muy emotiva misa presidida por el nuncio apostólico en Colombia, pero también hubo homenaje a los policías fallecidos, homenaje a los socorristas, un día muy emotivo, Alejandra. Así es, hubo quienes llegaron con ofrendas, quienes buscaron en medio del bosque que hoy es Armero, una calle, una señal, un lugar para ubicar lo que en algún día fue su vida, su hogar, sus viviendas. Esto es Camposanto, como bien lo sabemos, y todos los espacios están llenos de cruces, de flores y de esa memoria que aún vive y que también da cuenta de una herida que no se cierra, Juan Roberto. Sí, señora, todo el mundo rindiendo, cada uno a su ser querido, un homenaje en estos 40 años. Lo hicieron incluso las personas que van a ver a continuación. De las miles de historias, de los miles de rostros que hemos encontrado acá en Armero, de gente que se salvó de esta tragedia y que hoy vino a contarlo de nuevo y a contar por qué están de nuevo hoy aquí en Armero. Esta era la parte de atrás de la casa. La casa terminaba acá. Sí, la casa terminaba acá. Con el corazón arrugado y los recuerdos a flor de piel, después de 40 años, los Fraser volvieron a la que era su casa en 1985, cuando Armero fue arrasado por la avalancha. Me da tristeza, sí le da a uno como nostalgia, el esfuerzo de tanto tiempo, de tanto trabajo, y primer casa que le podía dejar a la familia. Sandra era apenas una niña, una quinceañera feliz porque unos días antes le habían agasajado su cumpleaños. Uf, muy bonitos. Mi papá incluso mandó a pintar la casa, le cambió el techo y quedan recuerdos bonitos, parte de la infancia, mi estudio. Yo estudiaba en la Sagrada Familia. Ver a mis papás jóvenes, porque ambos estaban muy jóvenes. La familia Fraser vivía feliz allí. Don Isidro, el padre, luego de muchos esfuerzos, había encontrado la casa ideal para todos. Con mucho dolor, sigue lamentando su pérdida. ¿Cuál es su mejor recuerdo en la casa, don Isidro? 4 años, 5 años que vivimos con mi mujer, con mis hijos. Sabroso. Pues la disfrutamos mucho. Esos fueron los mejores. Ave María. Lo disfrutamos mucho, 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 mucho. ¿Y nosotros qué hacíamos? Ha pasado mucho tiempo desde esa época dorada que vivieron los Fraser en sus negocios, que como muchos en Armero, eran muy prometedores. Nos devolvimos por acá nuevamente. Mientras caminamos por las ruinas, sus hijos recuerdan cómo eran sus días hace 40 años. Pero esta fue una casa, hermano, le cuento que amor para todos. Mi mamá ha sido una mujer muy amorosa. Mi papá siempre ha sido un hombre trabajador del campo. Él es dicharachero, él tiene sus cosas. Y en esa época el cariño de uno de nosotros con él era un sábado irnos para la finca con mi hermano. En su mundo ideal no había espacio para las tragedias y ninguno en la familia se imaginaba que esa felicidad tenía fecha de vencimiento. Es difícil ver a su papá que es Superman con una manila, un lazo, haciéndole nudos.
y entonces mi mamá le preguntó, ¿hijo para qué? Entonces le dijo, amarre los pelados, amarre usted y me amarro yo, que nos encuentren a todos. Ese 13 de noviembre, don Isidro no se acostó temprano, se quedó viendo un partido de fútbol. Ese día recogió su camioneta en el taller cuando empezó a escuchar el ruido de la avalancha. La camioneta estaba en el garaje, nosotros salimos hacia este lado y al momentico se abrió la luz. O sea que estaba rompiendo la central eléctrica que estaba acá como a unos 500 metros arriba. Desde entonces quedaron en tinieblas y en medio de la oscuridad sintió que la avalancha estaba cada vez más cerca. Llegamos hasta la parte trasera del hospital. Ya ahí ya no hubo paso. Ya al bajarnos no encontramos salida. Entonces nos devolvimos. La familia eran 5, su esposa, 3 hijos, más una joven que les ayudaba con los oficios domésticos y su bebé. Los 7 se embarcaron en la camioneta y buscaron salida. Entonces ocurrió el milagro. Un daño en la dirección del carro los llevó en sentido contrario por donde querían huir. Yo voy a salir para Guayabal. Entonces yo busco, torzo la dirección para Guayabal y salgo hacia el lado contrario. Entonces, ¿ya qué hago? Ya no puedo ponerme a coger para adelante y para atrás porque la camioneta se me llenó de gente. ¿Pero cómo fue eso de la dirección de la camioneta? Porque me quedó izquierda. O sea, ¿no le daba dirección para el otro lado? Sí, no, sí daba. Ella giraba para ambos lados, pero si yo le giraba a la izquierda, ella me volteaba hacia la derecha. Aunque hoy es una anécdota, en ese momento era la diferencia entre vivir o morir, dice su hijo. Eso hoy en día uno lo ve en forma jocosa, pero pues en su momento y en las circunstancias mi papá no hacía sino decir groserías porque él le echaba para acá y el carro le echaba para el otro lado. Él le metía reversa y le iba a girar, entonces hasta que como que captó el cerebro la idea de que si era para acá tenía que voltear. Pero lo que él dice, si el carro está bueno, de nosotros no queda ninguno. Don Isidro vivía aquí, en la carrera 20 con calle 14, en esta esquina. Mientras explica el mapa, Freddy Ariel Gutiérrez, en esa época el mensajero del pueblo y voluntario de la Cruz Roja, cuenta que con su familia fueron otros pasajeros de la camioneta de los Fraser. Corrimos una cuadra hacia la carrera 20, de la calle 14 bajamos a la carrera 20, de allí don Isidro Fraser sacó una camioneta Ford Ranger roja de Platón y bajamos aquí y Isidro estaba sacando el carro. Y mi papá le dijo, Isidro, ¿no lleva? Entonces él dijo, sí, súbanse. Nos subimos al Platón y realmente llegamos aquí. Y ya con la luz del carro vimos cómo la avalancha iba así. Y esta es la escuela 20 de julio. Y la cubrió toda junto con la parte trasera del hospital, porque el hospital era todo esto. En su desesperada lucha por sobrevivir, alguien les dijo que la iglesia era segura. Hernando Gutiérrez llamaba. Y efectivamente estábamos llegando allá cuando vino el desorden más grande, vino la lodo, la avalancha, palos, y vimos cuando se estaba desboronando todas las paredes de la iglesia. Nos devolvimos. Yo creo que no caminamos más de 10 metros cuando fuimos alcanzados por los lodos. En su huida, el gigante de lodo y piedra se puso frente a los Fraser y sus vecinos, y de nuevo algo pasó, porque hasta ese lugar llegó su furia, cuenta su hijo. Yo me acuerdo tanto que mi papá le tenía una exploradora al carro y él se la sube. Hermano, la montaña de barro era más alta que esos árboles. Y él quedó ahí, yo me acuerdo que mi papá dijo, Virgen Santísima, sálvenos. Y en ese momento, lo que sonaba era el poconón de barro. Hay un palo, un poste de la luz que le pega a la camioneta adelante. Ese carro no lo tocó más el barro. Pero aún no estaban a salvo. Nos quedamos aquí atrapados y empezamos a ver cómo el lodo se nos iba subiendo. Y nos íbamos empinando. Afortunadamente no, el lodo se fue por acá, por la carrera calle 14 y siguió hacia Guayabal, ¿no? Escuchábamos las avalanchas cuando pasaban y rogábamos a Dios que no viniera más hacia nosotros. Y a la madrugada apareció un señor que le llamamos Luis Eduardo Vázquez, que le llamamos el loco Luis, apareció en el techo. Allí pasaron la noche, luego cayó un aguacero, el frío y el miedo los acompañó hasta el amanecer. Cuando llegaron las primeras luces del día, comprendieron la suerte que habían tenido horas antes. En ese momento empiezo a escuchar voces. Y alguien me dice, ¿quién vive ahí? Entonces yo le digo, no, yo soy Isidro, que tal, y bueno. Y me dijo, venga, Fraser, súbase para que mire lo que quedó de Armero. Y me subí y miré exactamente buscando hacia Guayabal.
Nada, no vi nada, vi un poco de vacas enterradas en el lodazal. El armero que conocieron ya no existía. Un inmenso playón de lodo y piedra era desde ese momento la imagen de su pueblo. Su casa, como ellos, sobrevivió a la avalancha. Fraser se sintió afortunado de vivir, pero en su corazón se alojó una tristeza y el dolor de haber perdido el pueblo donde fueron tan felices. Los Fraser, los Mejía, los Vallejo, los Gómez, los García, tantos apellidos, tantos nombres y tantos rostros. Hoy hubo un acto muy emotivo. Las imágenes que ustedes ven y de las que hemos hablado a lo largo de esta cobertura, Alejandra y televidentes, estuvo encabezada por esta mujer, la gobernadora del departamento del Tolima, Adriana Magali Matiz. Gobernadora, muy buenas noches. Y tengo que destacar, lo hablábamos hace instantes, que fue una ceremonia más que protocolaria sentida. Una ceremonia muy empática con casi 6.000 personas que llegaron de Armero, inclusive varias generaciones, a rendir tributo a sus víctimas. Buenas noches, gobernador. Juan Roberto, buenas noches a María Alejandra. Sí, efectivamente fue una ceremonia muy sentida. No hubo tanto protocolo porque aquí los protagonistas son las víctimas, son quienes sufrieron esta tragedia. Y yo tengo que definir todo esto en una sola frase, Juan Roberto, y es que Armero es el testimonio del dolor que se convierte en propósito y de la tragedia que se transforma en semillas. Sin duda alguna, si hay un propósito que debe rescatarse y del cual se aprendió, gobernadora, es sobre la importancia de la gestión y de la prevención del riesgo. ¿Cómo se ha avanzado en esa materia durante estos 40 años? Y sé que también hay un proyecto muy importante que se adelanta por parte de la Gobernación del Tolima. Claro que sí, yo creo que Armero nos dejó muchas lecciones y de esas lecciones aprendidas pues son necesarias para no volver a incurrir en esos errores que se pudieron cometer, y por eso yo esta mañana decía que nosotros teníamos que pedir perdón de parte del Estado si era que se había cometido alguna clase de error, porque ese perdón es el que ayuda también a sanar todas esas heridas sociales que hoy encontramos en mucha gente que escuchamos aquí en Armero. Pero claro que hay un propósito. Creo que Armero, de todas las lecciones aprendidas que dejó la creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, y aquí para el departamento del Tolima tengo que contarles que en un convenio que tenemos con la unidad vamos a construir precisamente en Guayabal el Centro Integral de Gestión de Desastres. ¿A cuánto aquí de Armero? De las ruinas de Armero. Estamos hablando más o menos de unos 10 kilómetros donde se va a construir, y sin duda alguna son 6 hectáreas, 3 hectáreas donde va toda la parte administrativa de los organismos de socorros, donde también va un edificio de albergue, donde vamos a tener no solamente esa parte administrativa y logística, sino también un área de ciencia e investigación. Me quedan unos instantes, gobernadora. Los armeritas que venían ahí nos decían, a Alejandra y a mí y a nuestros compañeros, oiga, dígale a la gobernadora, pero también al gobierno nacional, ¿qué más obras van a hacer para la zona, para la región? Bueno, este es el Parque Jardín de la Vida. Nosotros desde la gobernación reconstruimos esta iglesia de San Lorenzo con 10.000 historias. Tienen que venir todos a escuchar las historias de esta iglesia. Esta fue una inversión que hicimos directamente de la gobernación, pero además estamos también con una inversión que le íbamos a entregar hoy al alcalde. No alcanzamos el día de hoy a entregársela, pero ya está el convenio firmado también para la reconstrucción y la realización de toda la central de urgencias del municipio de Armero. Vamos a llevarle gas domiciliario a varias veredas de este municipio que todavía no tienen ese servicio. Así que aquí vamos a hacer muchas inversiones en Armero de parte del gobierno departamental, y este Centro Integral de Gestión del Riesgo lo vamos a hacer de manera articulada con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que con él ya tenemos firmado el convenio. Gobernadora, gracias. A ustedes muchísimas gracias, gracias por estar aquí acompañándonos en este momento, que sin duda alguna es un momento que le duele todavía a todos los tolimenses y a los colombianos. La valiente gobernadora del Tolima, que además se enfrenta a una situación de orden público con una valentía admirable. No se nos vaya, porque dos compañeros nuestros tienen, Alejandra y televidentes, en este cubrimiento especial también historias de lo que muchos se preguntan. Usted es muy joven todavía, usted no había nacido, ¿no? No, sí, ya había nacido. Pero era chiquita, gobernadora, pero los que recordamos esa época, pues tenemos viva sobre todo la memoria de una entrevista de un gran maestro del periodismo, que es el maestro Yamid Amar. Así es, Juan Roberto. Y una frase que de verdad cambió la historia del país, y es: Armero dejó de existir, ahora Armero es un playón.
Sí, señora. Juan Camilo Cortés, Marjorie Trujillo están en otro punto, también en otro, como dice la gobernadora, en otro punto donde hay un elemento que se está recuperando para reconstruir la memoria de Armero, compañeros. Juan Roberto, Alejandra, hay una frase que ha quedado en documentos históricos, pero aquí fueron miles de socorristas de la Cruz Roja, de la Defensa Civil, organizaciones internacionales que llegaron, por supuesto, a atender a las víctimas y, por supuesto, los sobrevivientes de Armero. Pero, Marjorie, usted tiene la historia de uno muy especial, el primero que le avisó al presidente de la República en esa época que Armero había desaparecido. A Belisario Betancur, y precisamente se trata de Leopoldo Guevara, quien junto a su amigo Fernando Rivera, en una aeronave de propiedad de Leopoldo, una aeronave de fumigación, decidieron venir por aire. Tan pronto empezó a aclarar y ellos dos, estas dos personas, evidenciaron la magnitud de la tragedia. De inmediato, Leopoldo y Fernando se devolvieron a Lérida. Allí informaron y Leopoldo se bajó del avión y dijo: tengo que volver a Armero a salvar vidas. Apoyado en su hijo, Leopoldo Guevara recorre el Campo Santo de Armero. Como siempre lo hace cuando es buscado para hablar de la tragedia que sacudió al país. Llega luciendo orgulloso el uniforme de la Defensa Civil, ese que usa hace varias décadas para ayudar a los demás. Leopoldo era el director de la Defensa Civil de Venadillo cuando tuvo que enfrentarse al evento natural que cambió su vida. Como a las 9, 10 de la noche salimos un grupo de Defensa Civil en el carro particular de Venadillo para Armero. Entramos a la sierra, que es una inspección de policía, y que ahí es donde vive, o sea, esa noche durmió Fernando Rivera, el piloto. Estaba allá abajo, por ahí de unos 30 centímetros de espesor, mucho olor a azufre. Dice que esa noche no pudo pasar a Armero por carretera, por lo que decidió ir a buscar una de las 9 avionetas que tenía en su empresa de fumigación, y junto a Fernando Rivera, un amigo piloto, lo que vieron cuando llegaron al cielo de Armero muy temprano en la mañana los dejó sin palabras. Mirábamos, entonces rasanteamos y pasamos de aquí a Armero, nos fuimos para Magdalena. Por todos esos caminos que son, calculo yo que unos 6, 7 kilómetros, algo así. Estaba Armero regado. Casas, carros, gente, animales, vehículos. No, un desastre. Un fin del mundo, por decirlo en alguna forma. Eran las primeras personas que desde el aire veían la magnitud de la tragedia. Regresan a Lérida y lo primero que hace Leopoldo es llegar a Telecom para que lo comunicaran con el director nacional de la Defensa Civil. Pero nadie daba crédito a lo que informaba, hasta que al teléfono le pusieron al presidente Belisario Betancur. Entonces me pasó al presidente Belisario Betancur y le dije: presidente, soy fulano de tal. Le digo: no, cálmate porque estás muy exaltado, está exagerando la situación. Usted vuelve y le dice: Armero desapareció. ¿Qué le dijo usted a Belisario? Eso, le dije: presidente, Armero desapareció, eso es un playón. Entonces, claro, pues difícil de creer, honestamente, realmente era difícil de creer. La llamada se le cortó y como en esa época para comunicarse requerían del apoyo de una operadora, dice que de la nada escuchó al otro lado del teléfono al periodista Yamí Amat, quien le preguntó por la situación y no le creyó. Yamí me dijo que quién era yo. Le dije: yo soy el presidente de la Defensa Civil de Venadillo, esa cosa. Digo: pero ¿cómo se le ocurre dar una noticia tan grave y tan delicada como esa, señor? Pues es que soy yo. Digo: es que esta emisión está saliendo al mundo. Le dije: pues que el mundo sepa que Armero desapareció. Entonces, ¿usted ya cumplió con informar? Sí. Minutos más tarde, su amigo y piloto Fernando Rivera, con quien Leopoldo había sobrevolado Armero, a través de un radioteléfono, le confirmó al comunicador lo que el director de la Defensa Civil le había relatado. La información suya, señor Rivera, ¿cuál es? Siga, base 6. Pues que Armero quedó arrasado en casi el 100% quedó arrasado Armero. Sí, ¿a qué hora tuvo usted la visión sobre Armero? Más o menos a las 6 de la mañana. ¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó? Puedes describir lo que pasó, siga. Es decir, eso quedó todo lodo,
borró casas, borró todo. Leopoldo dio la información que debía transmitir y salió en búsqueda de sus voluntarios para volver a Armero a salvar vidas. Cuenta que mientras rescataba personas sobre el hospital, llegó un helicóptero con el presidente a bordo. Coincidencialmente descendió donde yo estaba, el aeropuerto que se había hecho en el Mercadito. Y lo saludé, yo trabajando por Apache, le dije, sí, presidente. Y él venía llorando porque ya había visto todo. Dijo, no me puede suceder tantas cosas. Leopoldo, a sus 86 años, perdió la cuenta de cuántas vidas salvó y cuántas vio hundirse en el lodo. Hoy, con su mirada llena de nobleza, con la satisfacción del deber cumplido, pero también el dolor de lo vivido, dice que la tragedia de Armero, así como el barro sobre la Ciudad Blanca, le dejó una cicatriz en el alma. Marjorie, está el relato de este socorrista, pero también de miles. Hoy hablamos, por ejemplo, con el socorrista que lamentablemente vio pues la última vez con vida a Omaira, y él lo define muy rápidamente. Dice, sentí una impotencia de no poder sacarla, y así los testimonios, ¿no? Que estaba junto a Germán Santamaría, nuestro periodista libanense. Hoy fue un día para reconocer eso, Juan Camilo, a los rescatistas de la Defensa Civil, de la Cruz Roja, del Ejército, de la Policía y tantos civiles que volvieron a esta zona a salvar vidas. Juan Roberto, Alejandra. Sí, señora, es momento de recordar. Hablábamos hace instantes con Alejandra que así como escuchábamos al capitán Guevara, escuchábamos a Yamid Amat hablando con el capitán Rivera, pues con esos sonidos también hay una cantidad casi que ilimitada de imágenes que nos recuerdan esta tragedia ocurrida hace exactamente 40 años. Y tras esas 4 décadas, esas historias siguen estremeciendo a Colombia en una noche donde Armero quedó atrapado entre la avalancha y la oscuridad. Aquí un recuento de imágenes de un país que se paralizaba ante la tragedia natural más grande ocurrida en Colombia. El 90% del pueblo está muerto. Espantoso, horrible, y no decía nada que no haya peligro. A las 6 de la mañana, con la primera luz del amanecer, quedó ante la vista de Colombia y el mundo la catástrofe en Armero. El volcán Nevado del Ruiz había hecho erupción y miles de toneladas de piedra y lodo sepultaron esa población del Tolima. Un gran río de dolor dejó a su furioso paso más de 23.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos. Sin embargo, miles más luchaban en ese mismo momento por salvar sus vidas y la de sus familiares. Mi mamita, mi niña, ay, mi niña, señores, mi hermana, no sé nada de ella. Saliendo de esos ríos de muerte con la esperanza de vivir. Ellos, como podían, se aferraban a la existencia, representada en esas cuerdas que les lanzaban para arrancarlos de la tragedia. Sus voces se confundían en ese desespero por saber de los suyos. Completamente destruido el pueblo. ¿Totalmente? No quedó sino una parte del cementerio, una mujer. ¿Y qué pasó con ella? Perdió. Los sobrevivientes tenían en su cuerpo el lodo y la piel fundidos. La ropa que tenían cuando se presentó la avalancha apenas los cubría. Eran horas vitales para buscar más personas con vida. Ábranlo más, no lo cierren tanto. No lo cierren tanto. A las 11:30 de la noche se huyó una bulla y todo el mundo arrancó a correr. Uno nos subimos en un camión y nos cogió en la carretera y nos volteó y nos arrastró como 10 cuadras, nos tapaba, nos sacaba, bueno. ¿Usted cómo hizo para salvarse? Mi Dios me ayudó porque yo estaba debajo de todo ese lodo y aparecí encima de una casa y después esa casa se cayó. Hacia las 10 de la mañana, en medio de los cultivos, también comenzó a renacer la vida. Sí. Esta señora lloraba desconsolada al salir y escapar de los ríos de lodo. Un compañero en esa lucha por la vida explicaba cómo había ocurrido todo.
Faltaba para un cuarto para las 11. Se vino, explotó el volcán y se vino todo. Se desbordó el río con barro y todo y se llevó todo Armero. Hacia el mediodía, la lucha por la vida continuaba sin descanso. Decenas de personas eran sacadas de las veredas cercanas, llenas de barro, heridas y con la esperanza de encontrarse con sus seres queridos en estos platones, jalados por los tractores. Esta vez, nada parecía un obstáculo para defender la existencia ante la adversidad. Esta figura de la Virgen que se sostenía en medio de la tragedia era testigo de cómo la fe movía esas toneladas de piedra y lodo para dar paso a la vida. Pues ahí con el cuento es cosas de Dios y la Virgen que nos favoreció. Los socorristas y los voluntarios tampoco paraban en ese intento por llegar a los sitios a los que nadie podía acceder por los miles de metros cúbicos de barro y muerte. ¡La Manila! Todos se unieron en esas horas que siguieron a la catástrofe, a la tragedia de Armero. No desfallecieron y por eso se salvaron tantas vidas en medio de la muerte. Ya volvemos. No demoramos. Qué doloroso recuerdo. Sí, absolutamente. Y hoy muchas de esas personas cuyas familias perdieron la vida, es que fueron 25.000 personas que fallecieron, contando además más de 2.000 que también murieron por cuenta de la avalancha al otro lado del Ruiz, eso en el departamento de Caldas, en el municipio de Chinchina. Pero esos recuerdos hicieron que volviéramos al volcán Nevado del Ruiz, al cráter Arenas, donde hace 40 años hubo esa erupción, ese deshielo que provocó la avalancha que desapareció a Armero. Así es, Juan Roberto, 40 años después volvemos a mirar a su cumbre blanca para entender por qué ocurrió y qué ocurrió con el Nevado del Ruiz para que se causara una de las noches más oscuras y más tristes de la historia en Colombia. Un equipo periodístico de Noticias Caracol encabezado por Stephanie Valencia estuvo ahí en el cráter Arenas del volcán Nevado del Ruiz. El ascenso al volcán Nevado del Ruiz comienza cuando se acaban los frailejones y la montaña comienza a vestirse de blanco. Es como un viaje hacia una herida abierta donde cada roca cuenta una historia que el tiempo no ha podido borrar. Aquí acabamos de pasar lo que se conoce como el Valle de las Tumbas, que es la zona hasta donde se permite el acceso del público en general. Ya comenzamos a caminar ahora a una zona que es conocida como el Caballete de la Olleta, rumbo hacia el cráter de este volcán, una zona que ya es restringida precisamente por los riesgos volcánicos que hay en esta zona y que mantienen pues en alerta amarilla a este volcán. A 4.000 pies de altura, el tiempo se vuelve algo lento y pese al silencio entre tanta inmensidad, no estamos solos. Está la sensación, la presencia de un volcán que nos observa. Solo el crujido de los pasos y el roce del aire rompen esa quietud. El punto máximo hasta donde vamos a llegar está a 5.100 metros de altura sobre el nivel del mar. Anderson es operario aquí del Servicio Geológico Colombiano. Un trabajo de mucha responsabilidad. Sí, claro. Las condiciones aquí, como bajan tanto la temperatura, la nieve nos bloquea las señales, las temperaturas sacan las baterías, las estaciones. Se refiere a las fuertes corrientes de viento gélido que los equipos de monitoreo soportan. Aquí el paisaje blanco es tan intenso que hiere los ojos, un resplandor que parece venir desde adentro de la tierra. Y justo allí, donde el cielo y el suelo se confunden, está el imponente cráter Arenas del Nevado del Ruiz. 40 años después, el volcán que cambió la historia de Colombia sigue ahí, imponente, silencioso, observando. Su cráter exhala bocanadas de gases y vapor que dejan sentir
porque aún hay un corazón en combustión lenta, el mismo que una noche de noviembre del 85 rugió con la fuerza suficiente para borrar un pueblo entero del mapa. Desde aquí se siente y se percibe un poquito el olor a azufre. Parte del flujo corrió por esta parte donde antiguamente había un río, y por eso nos acompaña Gloria para explicarnos cómo fue que empezó todo el flujo a correr por esta zona hasta terminar en la tragedia en que terminó. Se genera uno de los fenómenos más letales o peligrosos que se llaman las corrientes de densidad piroclástica, los flujos piroclásticos, o lo más entendible, una nube ardiente. La temperatura fundió la nieve, se generó agua que al mezclarse con el material piroclástico de la erupción, el más fino es la ceniza, se formó las avalanchas técnicamente helares. Gloria, todo esto que estamos viendo aquí es una muestra clara de que ese volcán está más vivo que nunca. Sí, él continúa y es el más activo en Colombia. Lo que vemos es esa emisión permanente y continua de gases, cuya principal característica, además de que tiene sismos, que salen esos gases, que genera también ruidos, es que puede hacer erupción en un futuro. Ahí ese monitoreo que se hacía en esa época, ¿cómo era? Eran como unos tarros que tenían un papel ahumado y las vibraciones, entonces se iban tomando, y luego alguien venía por ese papel y lo llevaba a Manizales. Entonces pues era todo completamente analógico, a diferencia de lo que tenemos ya hoy. Comenzamos a descender del volcán rumbo a una de esas actuales estaciones de monitoreo. El paisaje cambió. Vino la lluvia, fuertes vientos, grava volcánica, tierra húmeda y hasta una ligera nevada entre enormes rocas. Estamos al occidente del volcán Nevado del Ruiz y desde acá se hace un monitoreo en tiempo real. Antes se necesitaba que la gente estuviera acá las 24 horas monitoreando. Hoy la tecnología les permite tener estos equipos y hacer esa labor en tiempo real, pero desde el centro de monitoreo. ¿Para qué sirven, Gloria? Sí, aquí tenemos una cámara térmica que sirve para hacer monitoreo de día y de noche a las emisiones de ceniza que van a salir con diferentes grados de temperatura. Tenemos una estación sismológica que está transmitiendo segundo a segundo los sismos que genera la actividad del volcán Nevado del Ruiz. A la vez tenemos una cámara web convencional dirigida también hacia el cráter Arenas y hacia el Nevado del Ruiz, que permiten también hacer el seguimiento de la actividad superficial. Hoy la ciencia vigila cada movimiento, cada sonido, cada respiración del Ruiz, pero ni toda la tecnología del mundo puede garantizar la tranquilidad. El Ruiz sigue inquieto, respirando con fuerza, lanzando su aviso en columnas de vapor que los expertos leen como oraciones de advertencia. ¿Con todo y eso volvería a pasar lo que pasó? Sí, obviamente en este momento también hay una gran incertidumbre porque los volcanes se pueden desestabilizar muy rápido. No basta con tener la información antes. Exacto, de nada servimos si esa información no sigue transmitiéndose adecuadamente hasta las comunidades y las comunidades ignoran esta información, pues esperemos que no volvamos a repetir la historia. Y al otro costado del gigante blanco la historia se mantiene intacta. Como si hubiera acabado de pasar la avalancha, así se ve el río Lagunilla, uno de los caudales por donde pasó el alud de lodo, un aruñetazo a gran escala que muestra cómo la tierra conserva la memoria de la tragedia. Ya bajamos 1.600 metros de altura desde el volcán hasta este enorme cañón río Lagunilla, la prueba de que esta tragedia sigue hablando aún 4 décadas después. Estas, por ejemplo, son algunas de las marcas o de las cicatrices que dejó el paso de esa corriente cargada de lodo y de piedras que fue la más grande que salió del volcán. Es decir, por aquí pasó el grueso de la avalancha que arrasó con Armero y lo desapareció del mapa. Estamos viendo todos estos barrancos impresionantes y hubo un cambio de curso de este río Lagunillas allá arriba. 40 años después, ese cambio que se generó por el lahar todavía se conserva. El camino que tomó la avalancha atravesó carreteras que hoy todavía cruzan por zonas que el volcán podría reclamar en cualquier momento.
Un camino desastroso que se abrió paso por la fuerza y llegó hasta los municipios de Armero en el Tolima y Chinchiná en Villa María en Caldas, desde donde su gente observa al volcán del Ruiz murmurar su amenaza. Un impresionante trabajo de Stephanie Valencia, de su equipo de camarógrafos, del equipo de Noticias Caracol, que llegó hasta el cráter Arenas del volcán Nevado del Ruiz. 7 de la noche, 37 minutos. Otro de los capítulos difíciles de asimilar, por decirlo de alguna manera, en esta tragedia que está cumpliendo hoy 40 años, es el que tiene que ver con los niños. Así es. Los niños que fueron rescatados, que un fotógrafo de la prensa internacional, Rafael González, que estuvo en Lérida, en Guayabal, y él dice y lo retrató, vio a decenas de niños. A centenares de niños. Que llevaban a niños a esos lugares y después no se volvió a saber de ellos. Niños que llegaban a refugios, a centros hospitalarios, sin sus padres, sin acudientes. Niños que relatan otra tragedia, la de esos menores de edad que desaparecieron en medio del rescate y del caos. Otro capítulo muy oscuro de esa tragedia de Armero. Cuando su alma de periodista apenas se reponía de los hechos del Palacio de Justicia, el reportero gráfico Rafael González fue enviado a la tragedia de Armero. Me acuerdo que me fui en un carro de la Cruz Roja que llevaba los primeros auxilios, porque no había otra manera de viajar. Aunque fue como llegar a un pueblo que ya no existía, no dejó de disparar su cámara. Ya en Armero, pues, no había nada. Incluso yo iba a llevar unas botas y se me quedaron enterradas porque el piso todavía estaba caliente, la lava todavía estaba caliente. Entonces tenía uno que tener mucho cuidado de dónde pisaba. Entonces era muy complicado meterse uno a la profundidad de lo que había sucedido en Armero. Muchas de estas fotos son inéditas. Las tomó con su cámara personal y lo que más le llamó la atención fue la cantidad de niños que llegaron a los albergues sin sus padres. Hubo muchos niños que sobrevivió. Y salieron con vida, que perdió toda su familia, pero están desaparecidos. Y están con vida, y salieron con vida. Entonces no se sabe, hoy día me imagino que son adultos y no saben si realmente son descendientes de Armero o no son descendientes de Armero, porque muchos niños fueron sacados del país. En esos albergues cada 20 minutos aterrizaba un helicóptero. La Cruz Roja cargaba a los heridos, mientras que voluntarios y efectivos de la Defensa Civil traían a los pequeños. La periodista Cristina Navarro recuerda que los niños eran llevados a los hogares del bienestar familiar en Ibagué y en Bogotá, y que allí ocurrió lo inexplicable. Armero era un pueblo donde las madres en su mayoría trabajaban en Bogotá y dejaban a sus hijos con los abuelos. Y cuando estas madres corren a ver qué pasó y qué quedó y dónde están sus familiares, ya los niños no estaban, ya los habían entregado. Los llevaron a un hogar de bienestar que nosotros visitamos en Ibagué y a otro especial en Bogotá, y muy rápidamente los dieron en adopción sin llenar todos los protocolos legales. La respuesta del bienestar familiar a esas familias rompía el corazón. Entonces llegaban a los hogares de bienestar y en bienestar les contestaban: no, el niño ya se fue, no, ese niño no está aquí. No, ese niño se fue a Italia. Desde hace 13 años, Francisco González, director de la Fundación Armando Armero, empezó a buscar a esos niños y sus familias con pruebas de ADN en mano. Este es su registro. Al día de hoy tenemos 583 menores registrados en nuestra base de datos. Tenemos 71 adoptados, a los cuales ya les hemos tomado el ADN. Trabajamos en equipo con el Instituto de Genética Yunis Turbay, y esta es la única manera que hemos logrado encuentros a través de esta prueba genética. González dijo que el bienestar familiar, que durante años evadió su responsabilidad, hoy se declaró listo para ayudar a esos encuentros. Porque vamos a armar equipo con ella y vamos a llegar a la verdad. Los niños adoptados siempre en el fondo de su alma quieren saber dónde está su mamá, dónde está su papá, si es que eso es posible. Entonces nunca es tarde para tratar de encontrar a los tuyos. Rafael, nuestro fotógrafo de la vida, solo espera que las fotos que hoy se publican permitan que esos padres y madres de Armero de hace 40 años reconozcan a sus hijos y empiecen a transitar ese camino hacia el reencuentro.
Carlos Eduardo Barragán, Noticias Caracol. 7:42 p.m, otra de las heridas que aún no se cierran. Los niños que ya son adultos y que muchos están desperdigados por el mundo sin saber por qué llegaron a Suecia, a Noruega, a Alemania, a Suiza y venían de este lugar del norte del departamento del Tolima. Y lo más doloroso, familias todavía buscando a esos niños, gritando por en medio de estos árboles nombres que no reciben respuesta. Muy bien, a las 7:42 p.m terminamos esta entrega de esta cobertura especial de Noticias Caracol. Mañana tendremos mucho más en este cubrimiento de los 40 años de la tragedia de Armero. Porque queremos que sea más que una fecha, queremos que sea el compromiso con la verdad, con la prevención y con una memoria que no se muere. Y lo más importante, acompañando a la gente, a los armeritas que rinden tributo a sus víctimas, más de 25.000 almas. Una pausa y regresamos en la edición central de Noticias Caracol. Feliz noche para todos. Feliz noche.